Luke Skywalker, uno de los nombres más conocidos en la cultura pop, uno de los héroes en donde hemos encontrado un viaje y una travesía más emblemática del análisis de Joseph Campbell, y también un personaje que, a pesar de llevar 45 años contándose su historia, hemos encontrado diferentes arcos que por un lado en 1970 hacía bastante sentido como un héroe en un mundo posguerra, en un mundo muy tradicional, ahora en 2020, 22 o incluso como fue en episodio 8, que nos encontramos con un Luke aislado, ermitaño, que se negó a querer enseñar a Rey y que muchas y muchos fans catalogaron como no fiel a la imagen que en la cultura popular nos habíamos creado. Hoy, en este episodio de Psicólogo en Coruscant, el podcast, analizaré a detalle un poco de la psicología, las motivaciones. Para Luke, de ser un granjero en Tatooine, pasó a ser uno de los héroes más emblemáticos para poder vencer al Imperio Galáctico. Un David contra Goliat, un Luke contra el Imperio. Creo que a esa escala está el nivel de heroísmo del personaje. Y cómo, a pesar de el mundo haber cambiado tanto, el mundo, nuestro planeta Tierra, podemos encontrar una sola historia de Luke contada de forma congruente y que podemos identificar algunas características que siguen siendo vigentes, como lo que consideramos como un héroe, pero también los retos de ser una figura pública con expectativas puestas por el externo, como puede ser Luke Skywalker en episodio 8, y cómo lo notamos cansado, defraudado, ermitaño y que pareciera ser poco fiel y poco congruente a lo que en 1970 nos presentaron como un héroe prácticamente perfecto. Vamos a entrar a detalle. Primero quiero agradecer a todas y a todos que siguen este canal. Gracias si se han suscrito a Psicólogo en Coruscant, el podcast. Si no lo han hecho, les agradezco que lo hagan. Eso ayuda a que este tipo de discusiones crezcan en logaritmo y más personas se sumen, se identifiquen, se proyecten, tomen alguna reflexión de valor y también, ¿por qué no?, estén en contra y abramos una discusión. Algo clave para un pensamiento crítico es mantener la dialéctica. Y a veces pensamos que el debatir, el estar en contra de una idea es negativo cuando es todo lo contrario. Aquí en un podcast es algo un poco injusto porque yo tengo el micrófono y tengo la responsabilidad de compartir valor con mucha responsabilidad y respeto, primero a la saga, al contenido, evidentemente al tiempo de ustedes que lo están viendo y también a la profesión, mi profesión de psicólogo, de dar una visión científica, objetiva, inferencial incluso a los análisis, pero por otra también me gustaría abrir el espacio para discutir. Si algo me ha gustado de este proceso que he empezado en Psicólogo en Coruscant, principalmente en Instagram, ha sido tener la oportunidad de conocer, de compartir con tantas y tantos, tanto fans como creadores de contenido en torno al universo de Star Wars, que pues bueno, este podcast quiero llevarlo a esa línea y estaré atento a leer sus comentarios. Vamos directo con Luke Skywalker. Luke Skywalker sigue la fórmula, literalmente receta, de lo que se conoce como el viaje del héroe. Uno de los libros clásicos para hacer un análisis de un storytelling es evidentemente Joseph Campbell y el libro El héroe con las 1000 caras, en donde Joseph Campbell, como psicólogo, hizo un análisis de las principales mitologías, del principales storytelling, y presenta un círculo en donde una persona empieza en un status quo, en una línea inicial, y es una persona común y corriente. Luke Skywalker es un joven adolescente granjero que tiene sueños de salir al universo, de vivir una aventura, sus amigos se están yendo, él se queda, tiene la atadura con su familia y de la nada, de un día a otro, se presenta un llamado, llega R2 con un mensaje, una imagen que le enamora de Leia, le llama la atención, le provoca y dice, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Llaman a Kenobi, ni siquiera el llamado era para él, y a partir de ahí empiezan a abrirse unas oportunidades y unas puertas a un mundo que él no conocía. Por una, el salir de Tatooine y conocer la galaxia, pero por otra, una transformación interna en donde se da cuenta que pues tiene esta sensibilidad a la fuerza. Esto es lo que se conoce muchas veces como el viaje del héroe, porque pues se siguen algunos pendaños, algunos retos
típicos desde la mitología que podemos notar con la Ilíada, la Odisea, mitos religiosos tanto en Occidente, cristianos y judaicos, como por otro lado orientales, en donde encontramos en China, en India, en diferentes contextos una narrativa muy similar, en donde pues una persona como lectora y como espectador, en este caso en el cine, pues se proyecta y dice, yo soy Luke Skywalker, lo que le está pasando a él, a mí me está pasando con esta oferta de trabajo, con esta nueva relación, con este nuevo reto de vida que estoy tomando, y pues vamos viviendo este tipo de cercanía, en donde evidentemente va a haber un punto clímax, en donde el héroe tiene que tomar una decisión. Y eso es lo que gran parte hace la diferencia, por ejemplo, entre Anakin y Luke, en donde Luke, ante la tentación, dice, pues yo voy a ser fiel a mis principios y no voy a caer al lado oscuro, aunque seas mi papá, Darth Vader, te voy a decir, no caigo en este sentido. Aunque el emperador me esté prometiendo literal una tentación de regir la galaxia, ¿no? Como el diablo a Cristo en el Nuevo Testamento, y que dice, todo esto puede ser tuyo, dice, no, yo no voy a caer en esta tentación, yo soy fiel a mis propios principios y voy a seguir adelante. Cosa que Anakin no pudo llevar muchos de los pasos del viaje del héroe, pero él dice, ok, voy a caer en la tentación, aunque el fin que él consideraba positivo era tener poder para salvar a Padmé y traer paz a la galaxia. Aquí podemos ver lo truculenta que es esta propuesta de el fin justifica los medios. Luke se mantiene fiel a sus principios. ¿Qué es lo que vuelve a una figura un héroe? Primero, que está dispuesta y dispuesto a un bien común, a un bien colectivo más que el bien individual, y eso hace sentido a que está dispuesta o dispuesto a sacrificarse. Y por otro lado, que mantiene unos principios que son más grandes que su propia persona o que su propio egoísmo. La clave para identificar un personaje como héroe es la diferencia entre un bien individual, únicamente el bien individual, o un bien colectivo. Y aquí mucho cuidado, porque no quiero tampoco estigmatizar la figura de buscar un bien individual. Todas las personas buscamos un bien individual al hacer ejercicio, al comer saludable, al tener un trabajo, al estudiar, al ser mejores personas. Para nada eso está mal. Al revés, es lo que se espera y es un principio de corresponsabilidad. Lo importante y lo ideal es que cada quien hagamos lo que nos corresponde. Pero ¿qué pasa cuando únicamente digo, pues ya hago lo mío, ya cumplí, ya no me importa lo demás, ¿no? Y ya lo colectivo no importa. Y cuando incluso ya el reto sería cuando no solamente no coinciden, sino que son contradictorios, mi bien individual contra un bien colectivo. Es ahí en donde existiría un egoísmo y en donde pues el viaje del héroe se llevaría a otra línea. Luke Skywalker nos vamos dando cuenta cómo va despertando en la fuerza, cómo tiene estas figuras claves, como puede ser Obi-Wan Kenobi, que le enseña, y es esta voz a manera de conciencia, a manera de narración también, es una especie de narrador que da un poco de contexto, decir, bueno, pasaron las guerras clon, va revelando hasta cierto punto de vista realmente quién fue Darth Vader, y que hoy, después de ver la serie de Kenobi, comprendemos que pues Kenobi no mintió tanto, por así decir, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo Vader en el capítulo final de la temporada de la serie de Kenobi? Es: tú no fuiste, yo destruí a Anakin, yo maté a Anakin. Entonces, pues técnicamente Kenobi lo que termina diciendo en el 77, de decir, pues sí, Vader mató a tu padre, hoy en el 2022 se reinventa y se expande esta historia. Esa es la riqueza de Star Wars, ¿no? Que se puede profundizar y sobre todo interpretar diferente un hecho que, pues, al ser una historia no lineal, pero una sola historia, nos permite ir y regresar para ir corrigiendo, puliendo y reinterpretando el canon. Luke Skywalker tiene estos rasgos de héroe, en donde primero buscaba la aventura. Si se fijan, empieza Luke primero como una persona común, cotidiana, en una granja. ¿Qué es lo que le llama? Más que el heroísmo, porque eso sería un poco pretencioso, porque tú dices, ¿yo qué puedo hacer por cambiar o por salvar al mundo? Pero dice, pues al menos se ve interesante la aventura, salir del planeta, sumarme a la Alianza Rebelde, que ya se empieza a ver una causa altruista, noble, a favor de las demás y los demás. Pero pues realmente cuando él toma las decisiones de sacrificarse, cuando está volando alrededor de la primera estrella de la muerte y sabe que las probabilidades son mínimas de que acierte y las probabilidades altas de que muera, pues dice, pues me voy a arriesgar por una causa mayor. Entonces son estas características que encontramos en Luke que lo vuelven ser héroe. Algo interesante es que Luke Skywalker no es perfecto.
Y eso es la diferencia entre, pues, por una, lo que sería un superhéroe, por otra, lo que sería un rol idealista, ¿no? Una figura un poco platónica, que nos imaginamos solamente una parte de la realidad. De hecho, todo el concepto de Platón, el hombre en la caverna, es que, pues, no vemos directamente a la persona que estamos fantaseando o que estamos idealizando. Vemos el reflejo en un fuego, en una fogata, vemos la sombra en la cueva y yo pienso que es perfecto y voy creando mis propias expectativas. Luke Skywalker no es perfecto. El problema es que nosotros podemos platonizar, hacer un enamoramiento platónico, de ahí viene el concepto de Luke lo fue, ¿no? Porque pues tiene muchos rasgos altruistas, no egoístas, heroicos y también evidentemente sobrenaturales, como la sensibilidad a la fuerza, la capacidad de poder flotar piedras y pues de acertar un tiro de 1 en 1.000.000, de destruir la primera estrella de la muerte y de destruir de vencer a Vader, de sacar la luz de Anakin y que fue quien terminó venciendo al emperador, ¿no? Hizo hitos históricos para la galaxia que en este planeta pues realmente hacen suficiente resonancia y eco para decir qué buen héroe fue y pensar que es casi perfecto cuando realmente no lo es, ¿no? Encontramos a lo largo de su travesía diferentes momentos de duda e incluso primeros acercamientos en donde él falla, y eso también está descrito de una forma muy claramente en el viaje del héroe, de cómo no siempre en sus confrontaciones gana, sino eso también le quitaría el realismo, ¿no? Si desde un inicio hubiera vencido a Vader, pues dices, ok, qué interesante, pero pues le quita un poco ese drama. Y también esa capacidad de proyectarnos, de darnos cuenta que no va a ser fácil y que la clave no es no caernos, sino no volverlo a intentar, pero no volverlo a intentar idéntico, sino pues ver que no funcionó, ver qué es lo que yo puedo cambiar, rodearme, aprender de las y los mejores y entonces realmente pues lograr este tiro heroico. En donde vemos que Luke no es del todo perfecto. Por ejemplo, en una de sus primeras escenas es muy criticado y muy controversial cómo es que parece que es indiferente cuando matan a sus tíos, que son sus figuras paternas con quien había vivido toda la vida, y es como, ups, los Stormtroopers los destruyeron, los quemaron vivos, y es como, bueno, al menos ya me puedo ir a seguir mi viaje heroico. Y notamos, narrativamente hablando, que pues él se siente liberado, ya no tiene una excusa para quedarse en Tatooine y sigue su travesía. Minutos después, o momentos después, porque no sabemos realmente la temporalidad que pasa entre las escenas, pero en episodio 4, también en uno de los primeros arcos de la historia, pues vemos que Vader mata a Kenobi, al menos del plano terrenal. Y ahí vemos una respuesta mucho más aguda, mucho más intensa de Luke viendo la muerte de Kenobi. Y ahí decimos, acaba de conocer a Kenobi, lo mataron, sin duda, pues ahí se van sus fantasías, sus sueños, pero pues no es congruente el nivel de respuesta que tiene con la indiferencia de sus tíos. Y aquí podríamos decir que pues es un tema narrativo, que posiblemente hubo mucho mayor drama, que por ser una película no se va a profundizar en eso, pero también narrativamente hablando vemos el significado que hay detrás. Por una, que significa liberación, y por otra, el reto de cumplir sus sueños. Cuando muere Kenobi enfrente de Luke, puede ser una rima que encontramos en el episodio 1 cuando muere Qui-Gon enfrente de Anakin. Y qué diferente es el camino de Anakin. No conocemos un what if, y yo soy bastante fanático de que no haya un what if en Star Wars, así mantenemos una sola historia canónica la cual analizar. Pero pues bueno, hubiera sido muy diferente si Qui-Gon hubiera seguido vivo en la formación de Anakin. Aquí sabemos que no cambió tanto el hecho de que muriera Kenobi, porque incluso ayudó porque él ya había aprendido, irónicamente o curiosamente, de Qui-Gon cómo regresar como fantasma de la fuerza y así realmente poder acompañar a Luke en momentos en donde físicamente no lo hubiera podido acompañar. Pongo un ejemplo. Cuando Luke en episodio 4 está por destruir la estrella de la muerte, en ese momento le da una enseñanza a Kenobi y le dice: confía en tus sentimientos. Y es cuando él recuerda su entrenamiento, que tenía un casco con un visor que no le permitía ver y que cuando calmaba sus sentidos terrenales se enfocaba en lo trascendente, pues podía hacer lo mismo al destruir la estrella de la muerte. Y en ese momento, gracias a que Kenobi era ya un fantasma de la fuerza, fue que pudo decirle en el momento correcto, porque pues era una nave de uno. Kenobi, si hubiera seguido vivo, no hubiera estado al lado de Luke. Y aquí podemos interpretar lo que podría significar esta enseñanza de Kenobi,
déjate ir del mundo, ¿no? Y uno podría decir, pues ¿cómo? Esto podría ser contradictorio el aprendizaje a lo que Yoda le dice en el siguiente episodio, en donde trust your feelings o siente el momento presente, pero es un poco esta analogía de darnos cuenta de lo importante que está pasando. Nuevamente podemos hacer aquí una comparación con el arco de Anakin, quien Anakin, por estar tan enfocado en el pasado de la muerte de su mamá, el miedo del futuro con la posible muerte de Padme, en donde él no es sensible del presente y no se da cuenta que Palpatine al lado de él lo está manipulando. Cosa que Luke es mucho más sensible en el momento, y esa sensibilidad es la que lo lleva incluso a no seguir las órdenes impuestas. Muchas veces culpamos a las voces externas cuando tomamos una decisión. Es más fácil culpar a un ajeno, a un externo, que asumir la responsabilidad de nuestros propios hechos. Aquí cognitivamente o conductualmente existen muchos fenómenos de que si una persona se cae y vemos que alguien se cayó en la calle, yo digo, jaja, qué tonta esa persona, se cayó por tonta. Y si yo me caigo voy a decir, es que me empujaron, ¿no? Y voy a culpar a alguien más. Este tipo de fenómenos de psicología social muchas veces tendemos a atribuir las cosas negativas a un externo. Por eso es que pues muchas veces nos justificamos porque pues no nos sentimos cómodas y cómodos con lo que realmente pasó o que realmente creemos. Y muchas veces justificamos a voces externas. Y es lo que podría haber pasado con el caso de Anakin, por ejemplo, de decir, pues es que la Orden Jedi es egoísta, Yoda no me escucha, Mace Windu no confía en mí, no tuve el título de maestro, Obi-Wan no estaba listo para formarme, cuando me formé había una guerra, Palpatine siempre fue malo, me manipuló, me presentó mentiras y yo soy víctima de los externos. Sabemos que es mucho más complejo y que Anakin tomó decisiones propias, pero regresando al punto del podcast del día de hoy, que es analizar a Luke podría también presentarse en un rol de víctima, de decir, pues nací en un mundo post Orden Jedi, soy un Padawan desaprovechado, vivo como en medio de la nada en un planeta desértico, mataron a mis tíos, no sabía que tenía una hermana, no sabía que tenía un papá, perdí una mano, podría tirarse al drama, que sería muy justo también reconocer y vivir los duelos que vivió, pero Luke vive sus emociones y las abraza y las acepta. Y dice, pues sí, no es una tragedia que mi papá sea Darth Vader, y lo grita, y si lo analizamos en arcos de cómics, podemos darnos cuenta que vivió un proceso de decir, pues ¿qué me está pasando? ¿Quién soy? ¿No? Y le reclama a Ben y le dice, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué no me dijiste esto? Pero enfrenta esa realidad. No tiene nada de malo vivir duelos, vivir pérdidas, sentirte enojado, perder el control, pero decir, voy a afrontar y a ser responsable de mis responsabilidades sin culparlas en un tercero. Un ejemplo muy claro es en Dagobah, en episodio 5. Luke se está formando, le está costando, está teniendo esta vaivén de desaprender lo que ya había aprendido. Imagínense qué difícil es desaprender, de dejar ir sus sentimientos, de confiar en Yoda, y no porque fuera desconfiable, ¿no? O que no fuera confiable, pero pues porque es una figura que hasta la fecha no sabemos el nombre de su especie, que creo que posiblemente la temporada 3 de Mandalorian se va a profundizar mucho en eso. No voy a entrar al campo de la famosa especulación responsable, pero hay bastantes oportunidades que veamos un poco más de la especie de Yoda. Pero bueno, regresando a esto, Luke en episodio 5 está con Yoda, y Yoda, ¿qué es lo que le dice? Tienes que seguir tu entrenamiento, tienes que seguir aquí más tiempo, todavía no estás listo para salir de acá, y cuando salgas vas a ir a matar. Bueno, aquí todavía no sabe que es Vader, pero cuando salgas vas a hacer lo que yo te pida. ¿Y qué es lo que dice Luke estando ahí en su entrenamiento? Tiene una sensación que algo está pasando con sus amigos, siente que Leia, que Han, que Chewbacca están en riesgo porque lo están, porque los atrapó Vader en Bespin, porque congelan a Solo como especie de carnada para regresar y atraer a Luke. Y Luke reconoce eso y le dice a Yoda, voy a frenar mi entrenamiento. No se escapa como Anakin se escapa a casarse, como Anakin se escapa a seguir sus propios sentimientos. Y sabemos que Anakin tuvo también sus paralelismos porque él no tenía otras alternativas de salida, o parecía que no eran tan fáciles. No es que Luke las tuviera aquí, el planteamiento era muy certero. O te quedas y te formas como Jedi y dejas que le pasen a tus amigos y que pase lo que tenga que pasar, como le dice Yoda a Luke. Yoda, aún siguiendo con esta mentalidad retrógrada, cerrada,
razón por la cual él se fue a un exilio a Dagobah, porque no pudo identificar lo que estaba pasando en la galaxia. Haré un episodio analizando la psicología y la culpa reparadora o persecutoria que tuvo Yoda tantos años en Dagobah, en su exilio, pero pues parece que no ha aprendido, porque le vuelve a decir, no, ciérrate, las demás personas pues son dos, ¿no? Este famoso tema de dilema ético, o de un tren que dices, hay una persona y la va a atropellar un tren, ¿qué haces? Hay dos vías. Una, el tren atropella a la persona y solamente muere una persona, o la segunda, toma una ruta, salvas a esta persona, pero el tren completo se estrella. Es un perder-perder, pero pues es un dilema ético en donde dices, pues bueno, voy a privilegiar la vida de muchos, pero eso quiere decir que estoy dispuesto a matar la vida de uno y que difícilmente vamos a encontrar una solución que pues nos deje en tranquilidad. Aquí Luke se enfrenta a una situación similar de decir, pues no, o sea, tú, Yoda, estás diciendo que asuma el daño colateral de mi formación, que es que mueran mis amigos, pero yo no estoy dispuesto a eso. Y podría parecer egoísta, pero está siendo congruente con lo que está sintiendo. Y dice, asumo la responsabilidad, irresponsable, inconsciente, pero congruente, y eso es bien, bien importante. Digo, voy a ir a liberar a mis amigos y después voy a regresar a entrenarme. Y realmente por tomar esa decisión es que su proceso de formación cobra el sentido para que Luke no sea un Jedi más como los que fueron condenados a su perdición por su egoísmo en la República, sino para realmente ser un héroe, de poner al servicio y de servir y de salvar a sus amigos y a la galaxia, y de enfrentarse a su papá y de no querer matar a su papá, ¿no? Y de decir, pues me dejo caer cuando me entero de la noticia terrible que soy hijo de Darth Vader. Se deja caer al vacío, ¿no? Creo que poco hemos analizado esa caída, lo que podría significar. Se está dando por vencido, está ganándole, le está venciendo la realidad a su estructura todavía incompleta, porque no podemos suponer que Luke fuera un Jedi al nivel de Kenobi, de Anakin mismo, en tiempos de la República, porque pues él no había tenido suficiente formación, era un poco más intuitiva, era un poco más primitiva, más orgánica, más natural la formación que le había venido trayendo. Y pues bueno, sabemos el camino de Luke hacia episodio 6, en donde más allá de haber salvado a sus amigos, de volver a salvar a Solo, o bueno, de ahora rescatar a Solo, porque no lo había salvado en episodio 5, pues toma la decisión de enfrentar su propio destino. Cuando enfrentas tu propio destino, y aquí también podemos regresarnos un poco a la cueva de Dagobah, esta famosa cueva que es sensible al lado oscuro de la fuerza, se profundiza mucho en la novela desde cierto punto de vista del Imperio Contraataca, en donde hay un capítulo solo hablado a nombre de la cueva. De hecho, la cueva es quien la relata, es bastante abstracto este capítulo, pero es un lugar místico en donde la sensibilidad del lado oscuro hace que tus peores miedos se materializan. Y Yoda entró varias veces y confrontó sus propios miedos, que eran varios. Irónicamente, este miedo no lo llevó al lado oscuro, como él pregonaba en episodio 1, pero, y créanme que no tengo nada en contra de Yoda, simplemente es una figura a la cual podemos cuestionar bastante, pero también aprender del gran maestro, y también ya les dije que haré algún post de Yoda. Pero bueno, regresando al punto de Luke, Luke se enfrenta, al entrar a esta cueva, a su más grande miedo, que pareciera que es Darth Vader, y cuando lo ataca, se rompe su casco y vemos que realmente es él. Esto es un mensaje existencial, totalmente inconsciente, de cómo nuestros más grandes obstáculos y miedos somos nosotros mismos. Y cómo Luke vuelve a este planteamiento de decir, yo voy a ser responsable de mis propios hechos, de lo que haga bien y de lo que haga mal. Evidentemente no estoy solo y me voy a rodear de Kenobi, de Yoda, de mis amigos, voy a ser parte de la Alianza Rebelde y en conjunto vamos a traer paz a lo colectivo, ¿no? Y de hecho en episodio 9, a mí me estoy volando muchos años en el paso del tiempo, pero en episodio 9 Luke no puede solo y es la galaxia misma la que une esfuerzos para salvar a la galaxia, ¿no? Para sumarse a la resistencia, ¿no? Cuando vemos todas estas naves civiles que se suman en Exegol porque ya no había suficiente resistencia, es esta rima de lo que pasó aquí en el mundo en Dunkerque, en la Segunda Guerra Mundial, en donde los dos gobiernos, el inglés y el francés, daban por perdido un territorio,
porque pues no era viable, porque estaba tomado por los alemanes en su totalidad, y es Dunkerque, en donde la sociedad civil se organiza, pone con sus propios recursos para salvar, ¿no? Y pasa algo similar en episodio 9. Pero bueno, regresando al arco de Luke, notamos un Luke congruente, consciente, cuando combate con Vader y que dice: no te voy a matar, papá. ¿No? O sea, a pesar de que no merezcas el término papá, y sería muy raro que pasara como en este guiño, en esta sátira de Toy Story, cuando Buzz le llama papá a Thor, ¿no? Creo que es en episodio 2, después de que le dice que es su padre, haciendo una sátira, una de tantos guiños y referencias que han pasado a este momento de Vader y Luke, perdón. Luke dice: no te voy a hacer daño, incluso se sacrifica, y por eso en episodio 6, cuando está combatiendo contra él en presencia del emperador, Luke avienta su sable y dice: yo no voy a combatir, ¿no? Y no voy a matar a Vader, y si me quieres destruir a mí, adelante, pero yo vine aquí porque creo en mis propias convicciones y sé que hay luz en Vader. Entonces, Luke, por seguir sus instintos, sus convicciones, sus creencias, es que termina detonando el regreso de Anakin y por ende, pues la destrucción de Vader, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Vader? Se sacrifica aventando a Palpatine de la segunda estrella de la muerte, pensando nosotros que es su muerte. Después nos damos cuenta que se clonó en una aberración del lado oscuro que muchos consideramos no natural, porque lo es, no es natural lo que vemos en episodio 9 en todos los sentidos. Pero bueno, al final de cuentas notamos como Luke termina siendo heroico y congruente con lo que hizo en episodio 6, en episodio 5 y en episodio 4. El Luke de las originales, de episodio 4, 5 y 6, es totalmente congruente. Ahora vamos al campo minado, en donde pueden o no estar de acuerdo conmigo, que es el Luke de episodio 8. Porque episodio 7 pues es más una idea de que sabemos que Luke escapó, se orilló, y decimos: pues el Luke que conocemos era heroico, era valiente, era optimista, creía en la gente. El Luke que conocemos estaba dispuesto a aprender, a enseñar, a encontrar el lado positivo. Si Luke veía luz en Vader, ¿por qué no iba a ver luz en Rey? ¿Y por qué no sería tanto ruido que aviente un sable cuando es algo valiosísimo para los Jedi? Y si algo era Luke, era respetuoso con la orden en la que se estaba metiendo. Lo fácil sería decir: bueno, vamos a culpar que no se ponían de acuerdo Rian Johnson y J.J. Abrams, que eso es una realidad, pero ¿por qué no? Si ya tenemos esta historia, ¿por qué no la analizamos? Yo les hice una propuesta, un statement con psicólogo en Coruscant, y es que seré lo más proactivo posible, ¿no? Eliminando un poco el hate, respetándolo, dándonos cuenta que pueden haber algunos puntos que estamos o no de acuerdo, pero teniendo una visión positiva y analizando lo que tenemos, porque pues a final de cuentas así es la vida. Después hemos ido analizando y conociendo lo que pasó en todas estas décadas entre el Luke de episodio 6 y Luke de episodio 8, y nos damos cuenta que sí, que siguió optimista, que se siguió entrenando, que siguió investigando sobre la República, incluso sobre la Alta República. Empezamos a notar algunos guiños interesantísimos, brillantes, de conexión en una historia narrativa de cientos de años en la galaxia y de bastantes décadas en nuestro planeta, y que sigue siendo congruente. Después aparece Grogu, en donde en Grogu todavía encontramos 5 o 6 años después de episodio 6 a un Luke bastante congruente con el que encontramos terminando Endor y destruyendo el Imperio, en donde está formando su propio templo Jedi. Vemos que lo está construyendo, vemos que conoce a Ahsoka. Eso es bien interesante, y ahí vamos a tener mucho contexto para analizar en el próximo contenido que Filoni desarrolle. Pero encontramos a un Luke hasta ese punto congruente, ¿no? En donde da a escoger a Grogu entre ser mandaloriano y ser Jedi, y ahí pues también nos damos cuenta que Luke es bastante sensible, uno, al poder de la decisión, a no asumir que el único camino va a ser Jedi, y también la relevancia de una figura paterna, porque él, si algo vivió, fue la pérdida paterna, la ausencia paterna, cómo la proyectó en Ben, en su tío, evidentemente, y cómo le cambia su autoconcepto cuando se reconoce hijo de Vader, y el potencial del lado oscuro que podría tener por llevar esto en la sangre. Es Leia quien vive mucho más este duelo. Lo podemos analizar en la novela Líneas de Sangre, en donde vemos cómo para Leia cambió su concepto y se preguntaba si ella realmente podía o no tener el poder
de ser la cabeza de la nueva república, y cuando la gente y la galaxia se entera, dice es demasiado peligroso, porque si su padre con poder hizo y tuvo la tiranía que tuvo, ¿por qué no podríamos suponer que Leia haga algo similar? Después haré un episodio analizando a Leia y este arco tan interesante en su vida madura. Y bueno, toda la vida de Leia fue interesante. Pero bueno, incluso el paralelismo con Luke, ¿no? De cómo empiezan con carencias. O sea, primero en Leia niña, lo que vemos en Kenobi, que tiene todo un palacio, súbditos, seguridad real, o sea, de la realeza. Encontramos en Luke un niño con pobreza, con austeridad, incluso en su formación, una rigidez de mentalidad y de educación que le da su tío y su tía, y cómo él no tiene la seguridad de contar con toda la planta de los guardias reales de Alderaan, pero pues a Luke lo protege un Jedi, ¿no? Y eso es importantísimo. Pero bueno, siempre digo que no voy a hablar de ese punto y termino haciendo un poco de guiños y de referencias, de cameos en mi podcast. En este podcast encontramos cameos y pues bueno, ahorita tuvimos uno de Leia, tuvimos otro de Yoda, de Anakin, bastantes, pero nos estamos enfocando en Luke. Y cómo Luke es congruente dando a conocer esta decisión a Grogu, y cómo Luke va siendo incluso responsable de las acciones que va tomando. Por ejemplo, cuando trae a su sobrino Ben Solo a su propia orden y que dice, mi hermana y mi mejor amigo me están confiando a su hijo, tengo la responsabilidad de él, ¿no? Qué diferente es cuando uno ejerce su profesión a un familiar o a alguien que con quien te relacionas más en lo personal, porque hay otro tipo de expectativas y de presión, incluso personales y un poco ya subjetivas en esta formación. Entonces encontramos esto en Luke al crear su propia orden Jedi, pero hay un punto detonante cuando él, lo que vemos en episodio 8 a manera de flashback, intenta matar a su sobrino en un arranque del lado oscuro, en donde dice, pues él tiene el potencial de hacer mal, lo voy a detener, y sale pésimo, ¿no? Después vemos algunos cómics y nos entendemos que realmente no fue Ben Solo quien destruyó el templo Jedi, que fue todo un contexto, un complot muy parecido a lo que pasaba entre Anakin y Palpatine, ahora pasa entre Ben Solo y Snoke, que Snoke no deja de ser Palpatine. Es una confusión porque todo es como poesía, rima, como dice el creador George Lucas, pero nos damos cuenta que Luke llega a un punto en donde dice, pues ya no sé en qué creer, ¿no? Si yo creo mi propia orden, la destruyen y pasan accidentes. Si yo me traigo a mis propios Padawan, no tengo la objetividad para mantenerlo, soy un héroe, ¿no? Él vive y él carga con lo que las figuras públicas en este planeta cargan al ser reconocidas, y por eso es tan común darnos cuenta que figuras públicas viven depresión, viven un exceso de adicciones, todo este fenómeno de las figuras que han muerto a los 27 años por llevar el sobrepeso de las expectativas de no tener intimidad. Eso mismo lo podríamos analizar en Padme, ¿no? No tenía derecho a tener vida íntima por ser una senadora, por estar con un Jedi, por ser figuras públicas, y pues por eso vemos que es una de las tantas variables por las que sabemos que desencadena tan mal el final de Padme. Y con Luke podemos notar variables muy parecidas al final de su vida, en donde nos damos cuenta que pues dice, pues ¿qué es lo que hago? ¿No? Si soy héroe, vivo con expectativas y la gente espera que sea perfecto cuando no lo soy. Si soy maestro, yo nunca fui un Padawan realmente, yo aprendí de forma autodidacta, haciendo mi propia investigación entre las ruinas Jedi, pero realmente, pues, ¿cuál es la verdad? Y si yo quiero seguir la Orden Jedi como fue en tiempo de la República, pues voy a estar condenado a cumplir los mismos errores, ¿no? Esta famosa filosofía alrededor de la historia, que hace referencia a que las personas que no conocen la historia están condenadas a repetir los mismos errores. Aquí Luke, entre más conoce la historia, se da cuenta de los errores que tuvo la Orden Jedi por ser tan rígida, tan cerrada, con una sola realidad, que dice, pues, ¿cuál es el camino que voy a tomar? Si soy público estoy mal, si soy privado estoy mal, pues mejor me voy a aislar porque lo que toco va a salir negativo. Y tuvo tan mala experiencia con este templo Jedi, dejándose sesgar por la manipulación, en este caso de Snoke, que dice, me alejo y me voy a meditar. Y pues bueno, sabemos que es de sabios cambiar de opinión, y eso es bastante enriquecedor, y como Luke cambia y tiene este arco de transformación, y que la última enseñanza de su vida hace eco y rima con lo que vivió
en episodio 5 también con Yoda, cuando vemos a Yoda como fantasma de la fuerza y le hace recordar la esencia de creer y de estar abiertas y abiertos al nuevo aprendizaje y de creer en Rey, ¿no? Y de dejar a un lado el egoísmo y decir, no se trata de Luke Skywalker, no se trata del apellido Skywalker, ¿no? Se trata de, pues no sé, cualquiera en la galaxia. Por eso el final de episodio 8 es tan potente, con un niño barriendo, que le cuentan la historia de Luke Skywalker, atrae con la fuerza de la escoba y nos damos cuenta que ese niño, esa niña, podemos ser cualquiera de nosotros en la galaxia. Luke tiene esta posibilidad de identificarnos, ¿no? Y pues vemos que hace un bien último sacrificándose él mismo y siendo congruente con lo que le había enseñado Kenobi para regresar en episodio 9 como fantasma de la fuerza. Es o no el mejor final. Voy a hacer un podcast mucho más a detalle para hablar de las secuelas. Me voy a esperar un poco más porque siempre que hablo de las secuelas recibo bastantes obstáculos, por así decirlo, en la comunicación, pero pues bueno, creo que es un punto válido para analizar y para interpretar, pero que nos damos cuenta que Luke sí es congruente y que además esto nos da pie a pues llenar 10 años de contenido de ahora en adelante con The Mandalorian, con el famoso Filoniverse, para darnos cuenta e ir profundizando en la transformación desde Luke episodio 6 hasta Luke episodio 8. Y muchos van a decir, qué fácil, ¿no? Es ahorita llegar a remendar, a reparar el daño, pero pues eso también es una oportunidad bien interesante para Star Wars para seguirse reinventando y expandiendo. Y encontramos a un Luke Skywalker heroico al final de su vida, no perfecto como siempre lo fue, en donde nos podemos identificar. Y en donde también generacionalmente podemos encontrar un Luke que le cuesta comunicarse con Rey y con Kylo, que le dice impresionante, cada palabra que dijiste en tu frase está mal, y eso también podría ser un simbolismo de cómo ahora las nuevas generaciones parecen ser totalmente incomprendidas por generaciones mayores, en donde, por ejemplo, el mundo digital, el mundo de las telecomunicaciones, un podcast en YouTube podría no ser tan bien entendido por otro tipo de generaciones. Y bueno, también podemos entender en Luke cómo el viaje del héroe es un viaje porque regresa a su origen, ¿no? No se queda en el inframundo con los superpoderes disfrutando de forma egoísta, sino regresa al contexto y lo pone al servicio de las y los demás. El viaje del héroe lo podemos notar en Harry Potter, en la mayoría de los cuentos de hadas de Disney, no sé, en mil cantidad de historias en donde vamos siguiendo este paso a paso de seguir, y que creo que nos podemos llevar también bastantes aprendizajes de Luke, de creer en tus convicciones, de hacerte caso a ti mismo, de vivir el presente, de sí saber que nuestro contexto nos puede afectar, de quién soy hijo, en dónde nací, pero pues soy mucho más que todo eso. Ese es mi punto de partida y yo voy a ser libre de mis decisiones. Y yo realmente puedo, ¿no? O sea, puedo tener sueños y puedo tener miedos y de mí dependerá qué es más grande, si mis sueños o si mis miedos. Hasta aquí dejo esta interpretación, este análisis de Luke Skywalker. Les agradezco que hayan seguido este episodio más, esta edición más de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Les invito a que se inscriban, a que se suscriban, pongan la campanita para tener notificaciones. Gracias por compartir los videos y también los posts de Instagram. Creo que ayuda bastante a analizar la personalidad de Luke Skywalker, darnos cuenta de sus cosas positivas y negativas, porque sin duda es mucho más fácil analizar este tipo de competencias, de condiciones, de emociones en una galaxia muy muy lejana que si lo hacemos en primera persona. Hasta aquí dejo este podcast. Muchísimos saludos y gracias por su apoyo.